Buenas amigos de YouTube, soy Andrés TG99. Hoy vamos a ver el cálculo de resistencias, ya sea en serie y paralelo. Antes que todo vamos a ver la diferencia que existe entre estos dos tipos de circuitos. El que tenemos aquí es en serie y el que está acá, como su nombre lo indica, es paralelo. La diferencia entre estos dos circuitos es que en serie la resistencia, la corriente fluye en un solo sentido, como se puede ver aquí en este circuito, y además la corriente es igual en el circuito serie. Ahora vamos a ver la corriente en el tipo paralelo. En paralelo vemos que entra aquí y se empieza a desviar por sus diferentes ramales. Se dice que la corriente en paralelo es diferente, a diferencia del de serie, que la resistencia de la corriente es la misma. Antes de empezar a hacer el cálculo de las resistencias, vamos a hacer unas conversiones. Entonces vamos a poner ejemplo de unas resistencias. Entonces vamos a ver una resistencia de 1 kilo ohm. Sabemos que K es equivalente a 1000, ¿verdad? Sabemos que 1 mega es equivalente a 1.000.000. Y así sucesivamente con otras, pero esas son las que más se utilizan. Después ya ustedes simplemente ya hacen la conversión, dependiendo de qué unidad se esté manejando. Entonces, 1 kilo ohmio, para pasarla a ohmios, multiplicamos 1 por 1000 y nos da 1000 ohmios. Entonces, una resistencia de 1K es equivalente a 1000 ohmios. Vemos con una de 3 kilo ohmios. 3 por 1000. Esto es igual a 3000 ohmios. Esto es igual a 3000 ohmios. Ahora, si nosotros queremos regresarnos de ohmios a kilo ohmios, lo único que hacemos es dividir. Entonces, vamos a dividir 3000 entre 1000. Perdón, es hasta aquí. 3, 1 nos da 3. 3 por 1, 3, 3, 0. Entonces 3 kilo ohmios. Entonces estamos pasando de kilo ohmios a ohmios y de ohmios a kilo ohmios. Asimismo sería para otro tipo de resistencias. Pongamos un ejemplo para un mega ohmio. De una resistencia de 2 mega ohmios. Esto sería igual a 2 por, en este caso, como es mega ohmios es igual a 1.000.000, entonces 2 por 1.000.000. Esto es igual a 2 millones de ohmios. Ahora sí, si nosotros queremos hacer la conversión, vamos a dividirlo como lo hicimos acá. Entonces 2 millones sobre millón. 0 se van, 2 dividido entre 1, 2. 2 por 1, 2 a 2, 0. Esto es igual a 2 mega ohm. Entonces así de esa forma podemos hacer la conversión. Entonces aquí estamos pasando de megas a ohmios y de aquí de ohmios a
megaohmios, igualmente con K. Bueno, acá tengo ya lo que es un circuito en serie. Entonces, para este circuito en serie, nosotros ya vimos cómo hacer la conversión. Antes de realizar el cálculo, tenemos que dejar las unidades de medida estándares, ya sea, si vamos a hacer el cálculo de estas resistencias en serie, ponerla ya sea esta en kiloohmios o estas en ohmios. Para mayor facilidad es pasar las de K ohmios a ohmios, para que así no existan decimales, porque si ponemos esta en kiloohmios tendremos que dividirla sobre 1000 y nos va a dar un valor decimal. Entonces, lo que hacemos es, lo que necesitamos es encontrar la resistencia total de nuestro circuito, que es RT. Entonces, como decíamos que el cálculo de resistencias en serie es la sumatoria de las mismas, vamos a empezar. Entonces, R1 más R2 más R3. Esto es igual a RT. Y sería la que tenemos aquí. Entonces, 10K es igual a 10.000 ohmios. 1K es igual a 1000 ohmios. Ahora, ya que tenemos todas en la unidad, podemos empezar a hacer la suma. Entonces, serían 10.000 más 50 más 1000. ¿Correcto? Entonces, 10.000 más 1000, 11.000. Más 50, 11.000, 50 ohmios. 11.000, 50 ohmios. Entonces, si esto lo vamos a pasar a kiloohmios, tendríamos que dividirlo sobre 1000. Entonces aquí ya, para hacerlo más fácil, vámonos a ayudar con la calculadora para hacerlo más rápido y miren ustedes cómo funciona. Entonces me dice que es 11.050 dividido entre 1000. Entonces nos da una resistencia total de 11.05 ohmios. Entonces ya tenemos nuestra resistencia total, que es 11,05 ohmios. Perdón. Y así, este sería nuestro circuito equivalente de hacer la suma de estas resistencias. Ahora vamos a ver lo que es un circuito paralelo. Ay, perdón, muchachos, ¿dónde está el circuito? Aquí lo tengo. Entonces vamos a cuadrarlo para que ustedes puedan verlo mejor. Y ya tenemos nuestro circuito en paralelo. Como decíamos nosotros anteriormente, el circuito en paralelo es cuando la corriente se dispersa por varios ramales. En este caso podemos ver que se divide en varios ramales. Para el cálculo de resistencias en paralelo existen dos métodos. El primer método que les voy a explicar es generalmente para usarlo
para el cálculo de resistencias en paralelo cuando son 2. Se lo puede hacer obviamente cuando es 3, pero preferiblemente se lo usa cuando son 2 resistencias. Entonces vamos a ver la primera forma. Entonces la primera forma sería resistencia total 1 igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. En este caso, como la unidad de medida está en Cas, no hay necesidad de pasarlo porque está todo en Cas. Entonces simplemente reemplazamos y nuestra resistencia nos va a terminar en Cas. Entonces R1 es 10K por 10K sobre 10K más 10K. Esto va a ser igual a 100K sobre 20K. Hacemos la división, 10 sobre 2 da 5K. Entonces, al obtener este resultado, nuestro circuito ya quedaría de esta forma. Este sería RT1 y este sería R3. Entonces ahora vamos a hacerlo con los dos. Entonces sería 5K por 5K sobre 5K más 5K. 5 por 5, 25K sobre 10K. La división nos daría 25 entre 10. Entonces 25 dividido entre 10 nos da 2.5 kilo ohms. Entonces ya tenemos nuestra resistencia total, que es 2,5 kilo ohms. Entonces de esta forma ya tenemos el cálculo de nuestra resistencia total. Ahora vamos a ver de la siguiente forma. Entonces la siguiente forma sería así. Tenemos nuestro circuito. Entonces esta es la que se utiliza cuando tenemos más de 2 resistencias. Igualmente lo pueden hacer así, pero el trabajo es un poco más complicado porque se divide y imagínense si tuviéramos una cuarta, tocaría hacerla esta con la cuarta resistencia. Entonces, para hacerlo más cómodamente, simplemente hacemos que resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es reemplazar los valores. Entonces 1 sobre resistencia 1 es 10K más 1 sobre 10K más 1 sobre 5K. Entonces si quieren ustedes lo pueden hacer con suma de fraccionarios, pero les aconsejo que lo hagan fracción por fracción, les queda un poquito más sencillo. Entonces vemos que esto nos va a dar 1 sobre 10 nos da 0,1 más 1 sobre 10 nos da 0,1 más 1 sobre 5, 1 dividido entre 5 nos va a dar 0,2. Nuestra resistencia total
va a ser igual a 1 sobre, entonces sumamos estas, 0.1 más 0.1 más 0.2. Esto nos da un resultado de 0.4. Al hacer la división nos da 2,5 kilo ohm. Entonces podemos ver el resultado es igual a 2,5 kilo ohm. Entonces, como podemos ver, de las dos formas nos da el mismo resultado, pero esta es la forma más indicada porque nos evitamos de estar haciendo operaciones mucho más largas. Entonces, imagínense si tenemos una cuarta resistencia, simplemente sería 1 sobre Rn. Rn quiere decir que es un infinito de resistencias. Bueno amigos, espero que hayan entendido. Cualquier cosa comenten, que yo con gusto les responderé. Hasta la próxima y espero que les sirva.